Señor y Padre, te damos gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, porque tú nos ayudas, Señor, a caminar ferviente en lo que tú nos estás diciendo, en lo que tú añoras que nosotros seamos, Padre. Ayúdanos a hacer testimonio, ayúdanos a vivir tus escrituras, Padre. Sabemos que no son fáciles, sabemos que a veces nuestra carne hace que hagamos otras cosas, Padre. Te pido que podamos ser ejemplo, que podamos ser bendición y sobre todo que tú nos hables a través de todos estos últimos actos que estamos viendo de la vida de Jesucristo, de la vida de Yeshua, Padre. Te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos lleves de más en más, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia. Amén y amén. Amén. Entonces, la clase pasada empezamos a ver ya todo lo que es la última cena de Jesucristo, o bueno, como así le llaman, ¿no? La última cena cuando pues realmente sabemos que bíblicamente no fue la última cena, él después de que resucitó, también compartió con los discípulos, también comió con ellos, ¿no? Y pues acá lo que vamos a ver acerca de esta última cena, lo que realmente no es la última cena, es la celebración de Pesach. Y lo que yo les estaba diciendo la clase pasada no era literalmente Pesach, porque Jesucristo tenía que morir el 14 de Aviv. Este donde ellos están reunidos en este momento era el 13 de Aviv, ¿sí? Para que lo tengamos presente. El 13 finalizando y empezando el 14, ¿vale? Para que lo vayamos teniendo presente, ¿listo? Entonces dice, vamos a leerlo desde el verso 17 para tomar otra vez contexto para llegar al verso 21 que fue donde nos quedamos, ¿vale? Dice lo siguiente. En el primer día de la fiesta de panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, imagínate, a ellos ya están mirando dónde preparar, dónde tienen que estar haciendo las cosas, cómo tienen que estar, pues alistando todo, ¿no? Dice, y él dijo, id de la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, mientras que comían, espere, porque me perdí allá. Mientras que comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y acá vemos que primero estaban cenando, estaban compartiendo, vimos varios simbolismos muy importantes acá, ¿cierto? Y hoy vamos a retomar directamente desde el verso 21, que dice que ya estaban por entregar, ya estaba preparando, dice que uno de vosotros me va a entregar acá. Pareciera que lo dijera y posiblemente lo dijo a todos los discípulos que uno de ustedes me va a entregar, pero no dijo quién, ¿sí? Y vamos a irlo viendo, ¿sí? Que Jesucristo acá sabía todo, entendía todo, conocía todo, ¿no? Y por eso, pues acá es donde Dios le da como esa última pausa, como de decidir, venga, si me vas a entregar o no me vas a entregar, ¿cierto? Y pues es el momento clave que a veces nosotros tenemos que tomar esa decisión si seguimos o no seguimos a Dios, ¿no? Esto es algo que lo podemos ver acá a lo largo de este estudio, ¿sí? Y muy posiblemente pareciera que lo dijo público, pero vamos a ver qué dice el verso 22. Dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar.
Y ahí curiosamente, muy posiblemente muchos metieron al mismo momento la mano, ¿no? O eh, no se sabe, sí, pero muy posiblemente Jesucristo solo lo dijo a nivel público, eh, que alguien de ellos le iba a entregar. Pero al decir o al mostrar esto de que del que aquel que metiere comiere o metiere la mano en el plato al mismo tiempo que él, ahí pareciera que fuera que le está diciendo que no abiertamente, no a todos los discípulos, sino muy posiblemente solo a Judas. Lo dijo muy en voz baja, que escucharan solo Yeshua, Yeshua no sino Judas, ¿sí? Entonces imagínate, porque si hubiera sido al momento público, porque si todos los discípulos se hubieran dado cuenta que era Judas, no hubiera pasado lo que vamos a ver más adelante, o lo que dice Juan acerca de esto. Lo vemos en Juan 13:26 y dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Entonces nos dice, ¿sí? Aquel que yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y acá vemos, o sea, si vemos, ahí están hablando de que ninguno entendió el por qué eso, ¿no? Sí, o sea, Jesucristo lo hizo de tal manera que muchos pudieron ver esto, pero no lo entendieron, no lo comprendieron a cabalidad, ¿sí? Lastimosamente vemos esto, ¿no? Sí, que se ve que él trata de decirlo a toda la gente, sí, trata de demostrarlo, pero hasta cierto punto, diciendo, uno de ustedes me va a entregar, lo dice muy posiblemente en público, porque muchos dicen, venga, soy yo maestro, o eres tú, o quién eres, ¿no? Entonces, ahí vemos esto, ¿no? Y pues lo que dice, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No lo dice abiertamente, no lo dice a todo el mundo, se lo dice solo a quién, a Judas. Y por esto lo vemos, dice verso 29, porque porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compre lo que necesitamos para la fiesta o diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces acá vemos la diferencia, ¿no? Vemos el cómo acá Yeshua le dice en voz baja, haz de cuenta que le está diciendo, perdón, que le está diciendo, literalmente se lo está diciendo al oído, ¿sí? ¿Qué era lo que realmente iba a pasar? Pero se lo dice solo a quién? A Judas. Porque si se lo hubiera dicho públicamente, ¿usted cree que todos los discípulos, que Pedro, que Juan, sí, que eran los de carácter mucho más fuerte, hubieran dejado que Judas saliera y lo entregara? Muy posiblemente no. Muy posiblemente si hubiera armado el bochinche ahí, posiblemente hubieran tenido su buena pelea, su buena riña, ¿no? Y pues eso era algo que no. O para qué los demás se hubieran preguntado en sí mismo, ¿a dónde será que va? ¿Será que va a comprar? ¿Será que va a hacer ayuda a los necesitados? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Y ahí es donde vemos la gran importancia de estudiar un poquito más de cerca, de verso por verso, ¿no? Y por eso es que ninguno se enteró que era
Judas. Muy posiblemente ya después Mateo, Marcos, Lucas, ahí ya en cada uno en su evangelio, muy posiblemente les cayó el 20 después de todo el proceso y dijeron, con razón pasó esto. Esto fue lo que les dijo Dios, esto fue lo que les dijo Jesucristo, ¿no? Muy posiblemente o incluso el mismo Jesucristo les reveló lo que había pasado en ese momento, ¿no? Entonces por eso ahí es donde aprendemos un principio. Si tienes algo contra alguien, ve y díselo que a solas. Jesucristo tenía acá como inconveniente con Judas, ¿sí? Sabía que lo iba a entregar y aún así como que le dice, ve y hazlo. O sea, dice, yo no te voy a retener, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, si nosotros tenemos un problema con una persona, lo principal que tenemos es que acercarnos a esa persona a solas, primero en privado, tratar de arreglar el asunto y pues hablarlo, ¿no? Llegar a una conclusión o a una solución entre los dos por el problema que hubo, ¿cierto? Si lo vemos ya, Pablo también nos dice, o bueno, en alguna de las escrituras del Nuevo Testamento, nos dice que primero hay que hacerlo así. Si no funciona, o sea, si a solas definitivamente no te escuchó, no entendió lo que tú le estabas diciendo, pues bueno, ¿qué dice después? Búscate dos testigos y con esos dos testigos hablan y llegan a un acuerdo, ¿cierto? Pues lo ideal es que haya esos dos testigos que no sean ni de parte ni de parte, ¿cierto? O sea, es decir, que no estén más a favor de una de las dos partes, sino que sea mucho más parcial, ¿sí? En ese asunto. Después, si ahí no llegan a nada y si definitivamente la persona no cambia o no se llega a una solución, pues ahora sí tienen que hacerlo a nivel público, ¿no? Entonces, por eso imagínate este amor de Jesucristo que le dice, tú me vas a entregar, y se lo dice a solas. Se lo dice en intimidad a Judas, es decir, posiblemente a sus oídos o de manera muy cercana, ¿no? Creo que los que estamos acá hemos compartido en una mesa muy grande donde hay mucha gente, ¿cierto? Pero uno casi no escucha todo lo que los todos están hablando y casi siempre están hablando así de los más cercanos, ¿cierto? Y posiblemente la del otro lado ni escucha porque a veces se habla muy bajito. Muy posiblemente así estaba haciendo o así pasó acá con Jesucristo, ¿sí? Por eso, Judas, para realmente entender, para él poderse entender todo esto, muy posiblemente ya estaba velado. Dice que en ese mismo momento entró Satanás, ¿sí? Y pues fue y entregó a Jesucristo, ¿no? Ya después de él haber eh, hecho las cosas, después de haber... Gracias, discúlpame, Juliet. tranquilo. Oye, ahí comentaba que en el momento que le dice el Señor que vaya a hacer lo que tenga que hacer, Ujú. que en ese momento entró el diablo en Judas, ¿no? Pero en el versículo 14 del capítulo 26, tengo esta duda, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No, desde ese momento no ya tenía Satanás el dominio de su alma. Podríamos decir que ahí está como la intención más de Judas, el querer obtener dinero.
Lo vimos por lo menos la clase pasada estábamos hablando de ese verso. Creo que alcanzamos a ver ese verso la clase pasada. Y Sí. es que acá realmente había dos opciones. Una de las opciones es que ya estaba aburrido y que lo que pasó con esta mujer que regó todo el vaso de alabastro sobre Jesucristo o este perfume codicioso, ¿sí? Muy posiblemente para él fue el vaso y dice o sea, ¿por qué tanto derroche? Mejor lo hubieran dado a los pobres y yo hubiera podido sacar mi tajada, ¿no? Porque pues como dice el Evangelio de Juan, no era ladrón. Esa puede ser una de las razones el por qué Judas lo hizo. Fue más intención de Judas. La otra razón es porque él ya quería que Jesucristo se manifestara con todo su poder. Por eso después de la muerte de Jesucristo lo que hace es entregar las monedas, ¿no? Y decir, o sea, yo no puedo tener esta plata. Mata a un hombre puro, un hombre limpio, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos como el pensamiento de Judas un poquito enredado, ¿no? No, Pero ya. realmente en el momento, y creo que Dios nos da tiempo para nosotros cambiar, ¿sí? Tomar otras decisiones, y creo que acá Judas todavía tenía oportunidad de que de no ser esa persona que ya estaba destinada a entregarlo, ¿sí? Si él hubiera dicho no, yo no lo voy a entregar y así como Y esté y no tuvo lo la voy a entregar, oportunidad. entonces ahí tuvo la oportunidad, ¿cierto? Pero después por eso dice ya más adelante, cuando Cierto. ya él se va de la sala, dice que entró Satanás en él, no me acuerdo si es en este o en Juan, donde habla que entró Satanás en él y él se fue directamente a qué? A entregarlo. Es decir, y esto es algo que debemos de tener claro, que no solo pasa cuando Dios nos quiere utilizar a nosotros, es que nosotros primero tenemos que dar el paso, la confianza hacia donde queremos ir. Y esto lo hemos hablado varias veces, por lo menos cuando hablamos de santidad, ¿sí? Al hablar de santidad, nosotros nos decimos que, bueno, o sea, ¿cómo es? Y en Levítico 19 creo que nos dice santificados y después, no, primero dice santifícate y después en el siguiente versículo dice que yo te santifico. Y ahí es donde viene esa pregunta, bueno, ¿Dios me santifica o yo me tengo que santificar? Pues el problema es que primero tenemos que dar ciertos pasos nosotros, mostrar esa determinación que realmente queremos estar con él, porque él no nos va a obligar, ¿sí? Es lo mismo para el matrimonio. O sea, para el matrimonio siempre hay que demostrar y mirar si realmente queremos casarnos con esa persona o no, ¿cierto? Porque ya después que nos pongamos los anillos, después que estemos enfrente del cura, incluso hasta estar enfrente del cura todavía tenemos la opción de decir no me caso. Así dejemos todo tirado, así dejemos abandonado, así todo el mundo nos juzgue, pero tenemos la posibilidad de decir no me caso, ¿cierto? Hasta el momento que decimos sí, se sella todo, incluso a nivel de matrimonio civil, tenemos la oportunidad de decir no me caso, incluso ahí enfrente te preguntan, ¿de verdad te quieres casar? ¿Cierto? O sea, hay como esa pregunta. Siempre hay como esa oportunidad de decir, venga, no, esto lo voy a cambiar de camino, ¿no? Judas tuvo esa oportunidad hasta que llegó el Sí. momento en que ya estaba tan resuelto a entregarlo que pues Satanás solo lo que hizo fue que conducirlo y poner esa decisión mucho más firme, ¿sí? Digo yo, ¿no? Es mi interpretación. Pero eso Sí, lo sí, sí. podemos ver, Está bien, Luis. vale. Eso no sé en cuál de los evangelios es que dice que Satanás entró en ese momento. Yo creo que en este no es, en este capítulo no es. O creo que es más adelante porque acá sí vemos todavía no ha pasado todo. Vamos a verlo si tengo el texto acá Sí, más adelante, ¿vale?
Si no, se los quedo pendiente, me acuerdan, porfa. ¿Listo? Sí, gracias. Vale. Entonces, si vemos, pues él intimidad de Jesucristo le dice, venga, tú eres el que me vas a entregar. Y recordemos que el colocar, y es que es curioso porque para la cultura esto de Oriente, ¿sí? Casi todos los países orientales, lo que hacen es que sirven a la mesa todo, ¿sí? Incluso las personas pueden ir sacando de la misma olla e ir comiendo, lo que para nosotros eso es algo irrespetuoso, algo que, o sea, que no tiene ni siquiera etiqueta, ¿cierto? Imagínense ustedes que cojan y le digan, no, es que hoy no les voy a servir en los platos. Cada uno tiene que coger la olla lo que quiera comer, ¿no? Y pues uno no sabe, hay personas que tienen la maña de coger y comer y de una vez directo a la cuchara y otra vez meterlo ahí. Hay personas que a eso le da asco, ¿no? Ya hay veces que entre familia pues ya se aguanta, pero pues imagínate cuando hay más de 10 personas que hagan eso mismo, pues siempre es un poquito más complicado en nuestra cultura, ¿no? Ya uno lo ve como que, uy, no. Y hay mucha gente que detesta que le metan la cuchara dentro de la olla o lo que esté cocinando, ¿no? Entonces, pues imagínate. Pero para ellos, para esa época, el coger y meter la mano en el mismo plato, donde hay 10, 12, y por lo menos acá habían 13 personas con Jesucristo, ¿no? Y todos metiendo el pan y el plato ahí y mordiendo y volviendo a meter, pues imagínate toda la producción. Sí, la saliva que compartían los unos con los otros, ¿no? Porque no solo la de uno, la de dos, sino la de 13 personas ahí directamente. Entonces, esto lo que representaba era un acto de intimidad, un acto que no se hacía con todo el mundo, porque ellos no lo hacían con todo el mundo, no iban a cualquier casa y hacer lo mismo. ¿M? Lo mismo que para nosotros posiblemente en la casa es común que uno de los hijos o el esposo o la esposa desea la que vaya y incluso como en la misma olla, ¿cierto? Es como normal en la casa, en la intimidad, en la privacidad, pero no es normal que lo hagamos en dónde? En público. Podemos ver la olla ahí que queremos cogerle y comernos el raspado, la peguita, ¿sí? El tostadito del arroz. Y otros digan eso no me gusta y lo echen a la basura y uno, y qué pecado, ¿no? Depende de las personas, pero ¿por qué no coge la olla y se lo come? Porque está en un lugar donde hay mucha más gente, donde no hay intimidad y eso sería como una falta de respeto, ¿cierto? A no ser que te lo den, ya eso es otro cuento. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, por eso, entre la tradición, entre la ley oral, pues estaba prohibido comer con gentiles, por lo mismo, porque tú no sabías ellos qué estaban haciendo. El tener intimidad con ellos pues no era tan factible debido a pues también a lo que ellos hacían. ¿Mm? Entonces por eso incluso Pedro mmm, cuando pasa esto de ¿qué? De Hechos 10, ¿sí? Vemos que Pedro dice, ustedes saben cuán abominable es para nosotros como judíos entrar en la casa de un gentil, ¿no? No solo eso, o sea, porque pues no era solo entrar, sino sabía que si entraba a la casa, muy posiblemente le iban a dar algo, le iban a ofrecer algo de comer. Por eso para ellos era, les decía, venga, ni coman ni aún entren en casa de gentiles para evitar ese problema, ¿no? Y eso era algo que les estaba diciendo ahí. ¿M? Por eso la gran importancia, ¿no? De nosotros pues poder saber qué es lo que estamos haciendo. Por eso acá, cuando dice la escritura que Judas continuó pensando, o sea, quiso seguir haciendo, o sea, y lo dice varias veces que buscó diferentes maneras de qué, de entregarlo.
después de haber tomado esa decisión o después de haber hablado con el Sanedrín, ¿no? Y haber dicho, te los voy a entregar a Jesucristo. Entonces ahí es donde vemos esa parte, ¿sí? O ese momento donde Satanás entró porque él ya estaba firmemente con esa convicción de decir, lo voy a entregar, ¿sí? Y ahí es donde ahí es donde vemos que nuestras decisiones y el camino que siempre tomemos, ese es el camino que siempre va a estar destinado para nosotros. Eso lo vemos por lo menos cuando tú empiezas a trabajar, ¿sí? Y no te defines por cuál área vas a trabajar y empiezas a trabajar como vigilante, ¿sí? Aquellos que cuidan un edificio y duras 3 años trabajando ahí. Después de los 3 años quieres cambiar de rubro, quieres cambiar de dirección, te quieres ir para otro lado. ¿Será que será fácil que te puedan contratar en otro lugar que no sea vigilante o que no sea aquellos que cuidan un edificio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuán factible es el poder cambiar de trabajo en esa situación? No, bueno, si ya tiene experiencia como vigilante, pues sí le va a ser complicado, al menos que tenga estudios mm, superiores a la primaria o a la secundaria para que pueda manejarse en un nivel diferente. Ujú. Pero igual tendría que pasar un proceso. O sea, no sería rápida la contratación, fuera eso, pues lo principal fuera que hiciera prácticas o que tuviera 6 meses de experiencia, porque casi siempre en todo trabajo le piden cierta cantidad de meses o de años de experiencia, ¿no? Más cuando si se trata de comercial o de ventas o de todo eso, casi siempre piden gente con experiencia, ¿no? Hoy en día casi no dan esa puerta abierta de decir, venga, saliste apenas de la universidad, ven, entras y te pones a trabajar, ¿no? Casi no, a no ser que tú no hayas trabajado nunca en tu vida y empieces a trabajar en el área que tú estudiaste, es mucho más fácil, ¿sí? Pero si tú estuviste en la universidad y hiciste otros trabajos, muy posiblemente esa experiencia que tuviste ahí y tú mandas la hoja de vida, muy posiblemente te van a contratar para esas áreas que tienes de experiencia, más no para aquella a la que quieres entrar, ¿no? Es curioso, pero es algo que pasa mucho. ¿Por qué? Porque ya tú tienes experiencia en esa parte, ya tú sabes trabajarlo, entonces a la gente es mucho más confiada o las empresas son mucho más confiadas a contratar a ellos. Algo así parecido pasa en nuestras vidas cuando empezamos a tomar ciertas decisiones que van encaminadas hacia el mismo camino. Para nosotros hay dos caminos. Y esos dos caminos están llenos de matices. ¿Qué quiere decir con matices? Para el camino del eterno, ¿sí? Hay ciertos matices a los cuales tú tienes que decidir si tomas o no tomas, entre decisiones buenas, entre oportunidades, entre diferentes cosas, entre escuchar a Dios y entre tener que decirle al mundo que no. ¿Mm? Cambio en el mundo, hay miles de matices donde te dicen, mire, si a ti no te gusta esto, te vas acá por la brujería o por la hechicería, o te vas acá a ser ateo, te vas a ser agnóstico, muchos colores, muchos matices a los cuales tú puedes llegar a ser. Pero el matiz que tú escojas, esa es la que te va a ser la decisión de los dos caminos principales que vas a escoger. Por lo menos lo podemos decir así, hay 1000 carreras que estudiar, ¿cierto? Pero si yo escojo matemáticas para estudiar, hay varias áreas donde yo puedo utilizar eso en matemáticas que yo estudié.
sea como pedagógico, es decir, sea como profesor, sea como que ya ayude o me sirva para estudiar otra carrera afín, como puede ser física, química o también ingeniería de sistemas o también todo lo industrial, ¿cierto? Ahí ya me voy y el camino se va, ¿qué? Acortando. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Tú empiezas a tomar una dirección. El que empieza a fumar, el que empieza a estar con diferentes o probando diferentes drogas, todo el resto de opciones se van cerrando porque ahora tu énfasis o ahora tu mirada está en satisfacer ese anhelo de estar flotando en las nubes o de estar perdiéndote del mundo, ¿cierto? Lo mismo con aquellos que solo les gusta socializar, que solo les gusta estar en la risa, que solo les gusta estar en la algarabía, ¿sí? O en la recocha, no sé cómo le digan en México. Mm, en México, ¿cómo le dirán ustedes eso que en vez de estar edificándose y todo eso, están más que todo haciendo otras cosas, risa, de todo? Dime. Buenas noches. Estar en la fiesta todo el tiempo. Exactamente, eso, estar en la fiesta, estar totalmente relajado, ¿sí? ¿Qué pasa con él en esa decisión? Pues todos los amigos, toda la parte social, toda la parte que él consiga o lo que le va a rodear a su mundo es que la fiesta, el desenfreno, el estar relajado, ¿sí? Todo lo va a guiar a ese camino. Pero aquel que dice, no, yo no quiero hacer eso, yo voy a ser más serio, yo quiero tomar responsabilidades, yo quiero formar mi familia, yo quiero hacer esto, pues todo va a estar encaminado a eso y las personas que lo rodean va a seguir haciendo eso, ¿sí? Hasta llegar a un punto donde hay una parte en tu vida que tú no sabes cómo, pero ya no hubo un retroceso. ¿Qué es lo que decimos esa última oportunidad que Dios nos da? Por lo menos aquel que empezó con droga, a probar el cigarrillo, después la marihuana, después la cocaína y después otras cosas, pues llega un punto en que toca el fondo blanco, el fondo negro más bien, y ¿qué pasa? Ya no puede salir de allí. Ya su cuerpo le pide, ¿cierto? Y ahí es donde ya no hay punto de retroceso. Lo mismo pasa cuando tomamos decisiones a nivel espiritual. Tú puedes tomar una decisión de decir sigo a Dios y lo sigues a Él, si plenamente, entonces Él te va a empezar a santificar. Cambio si haces la otra opción, que fue lo que le pasó a Judas, prefirió irse en contra de Jesucristo a pesar de todo lo que vio, de todos los señales que vio, de todo lo que vivió con Jesucristo, entre risas, llantos, peleas, de todo, porque pues el estar 24 horas con una persona, pues mal que bien, siempre van a haber problemas, ¿cierto? No todo es risa, no todo es alegría, no todo vamos a estar siempre de buenas pulgas, ¿cierto? Entonces llega un momento en que hay ciertos inconvenientes. Judas pudo ver a Jesucristo en todas las diferentes ramas, en todas las diferentes opciones que hubieron, pero él prefirió irse en contra de Jesucristo. Tomó su decisión de decir, yo con Jesucristo no estoy y me voy a entregarlo. En ese momento, por eso es que en ese momento Satanás entró en él, porque él ya había tomado una decisión. ¿Sí? Ya él no dijo, no, es que de pronto lo entrego, de pronto no, ya él había ratificado su decisión y había dicho, no, lo voy a entregar. ¿Sí? Ya estaba seguro de lo que iba a hacer. Por eso es que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado si le abrimos una puerta a Satanás así de este tipo, donde estamos reiteradamente yendo por un camino,
hasta el punto que ya no vas a tener otra oportunidad, ya no vas a tener otra opción de tomar otro camino, de volver al camino, ¿sí? Y ahí es cuando realmente Satanás va a tomar el control de nuestras vidas y ahí sí es como cuando dicen por ahí, ya no hay opción. Y esto lo podemos ver con lo que pasó también con Faraón para el tiempo de Moisés. ¿Qué pasó con él? Llegó un momento en que su corazón se endureció. Qué pena con ustedes. Su corazón se endureció totalmente, ¿cierto? Y si nosotros vemos, a él le dio cuántas oportunidades a lo largo de todas las plagas, le dio oportunidad de cambiar, le dio oportunidad de dejar que el pueblo saliera, ¿cierto? Pero incluso hasta el final, que dice, su corazón se endureció y fue, persiguió a las 12 tribus hasta el punto que quedó hundido, ¿dónde? Debajo del mar. No sabemos, hay interpretaciones o hay veces, por lo menos hay varias películas, no sé si ustedes han visto varias diferentes películas que dan como un punto de vista diferente de lo que pasó en ese momento. Por lo menos hay unas que muestran que mandó a todo el ejército, acá tenientes y todo eso, pero él se quedó en la orilla. O sea, sobrevivió. Eso lo muestran en algunas películas. En otras que él también murió directamente ahí. La verdad no se sabe, ¿sí? Porque igual tampoco se han encontrado una evidencia que diga no, él murió ahogado, ¿no? Literal. Entonces si vemos a este faraón le dio cuántas oportunidades, 10 oportunidades. Con la 10ª plaga, Moisés le dice, esta es tu última oportunidad, deja ir a mi pueblo. Si dejas ir a mi pueblo, pues, ¿qué va a pasar? Ya no vas a tener que pasar por esto, ¿no? Porque ¿qué le dice? Va a venir una plaga peor, vas a perder a tu primogénito, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Dice que se le endureció aún más su corazón. Aún más, hasta el punto que, ¿qué? Que fue confirmado por Dios. Por eso dice que se confirmó su corazón o vio, se le endureció, dice que Dios endureció más su corazón, ¿no? Por ese mismo asunto, ¿sí? Por ese mismo asunto de decir, venga, ¿sí? De estar, ¿sí? Endurecido y como estaba diciendo, no los quiero dejar ir, no los voy a dejar soltar, no los voy a, no porque si se van, bueno, ¿quién va a trabajar? Pues Dios le da la oportunidad y al ver que no cambia, que no decide, lo vemos por lo menos con las ranas. ¿Quién de nosotros quisiera vivir, dormir, comer, incluso ni poder bañarnos porque tenemos las ranas incluso en el baño, ¿no? Por más que nos bañemos, nos salta una y ahí quedamos otra vez impregnados de rana, ¿no? Nos perfumamos con rana todos estos días. Moisés llega y le dice, ven, ¿cuándo quieres que ore para que se vayan las ranas? Porque Faraón no dijo hoy, ya, porque prefirió dejarlo para el otro día. O sea, ahí vemos la dureza tan grande que tenía que no le importaba ni siquiera su pueblo o lo que él estaba pasando viviendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubiera dicho, no, ya, ya, ya? ¿Mm? Quíteme ya esa plaga porque es que definitivamente, no, 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 no. Yo no puedo andar con esta plaga, ¿sí? O sea, pues imagínate, creo que algunas de nosotras, las mujeres hubiéramos brincado y hubiéramos tratado de echar las ranas, ¿no? O le hubiéramos cogido una fobia mucho mayor por ver tantas ranas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, a eso es a lo que necesitamos ver, que por eso Dios pues confirmó mucho más su corazón y fue algo muy parecido a lo que pasó acá con Judas, ¿sí? No sé si ahora sí queda un poquito más claro, Pedrito, esa parte. Sí, muy claro, Juliet, muchas gracias. Vale, entonces seguimos en el verso 24 y dice,
A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y acá podríamos decir es su destino. Su destino fue entregar a Jesucristo. Eh, Posiblemente sí, posiblemente no. No sabemos si nuestro destino esté escrito totalmente o muy posiblemente sí, porque pues Dios ya conoce, Él ya vio toda nuestra historia, Él ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Eso no quiere decir que tu destino es el que guía tus pasos y te hace cumplir ese destino, ¿no? Son dos cosas diferentes. Perdón. Porque ahí podría pasar lo siguiente. Podríamos pensar, no, pues entonces nosotros somos los títeres de Dios y nosotros vamos según como Dios quiere, ¿sí? Cuando realmente no es así. Y eso lo podemos entender más cuando estamos jugando ajedrez, damas o juegos que tengan a ver así con estrategia. Si nosotros como principiantes, o bueno, no sé qué tanto ustedes conozcan del ajedrez o qué tanto lo jueguen, ¿sí? Pero ahí es donde ustedes se pueden dar o pueden estar mirando, ¿sí? Ustedes hasta ahora son principiantes, ¿sí? Hagan de cuenta que saben medio solo cómo se mueven las fichas en el tablero, no saben más, no saben ni de estrategias ni de nada, ¿sí? Así estamos nosotros a la vista de Dios. Dios sabe todo. Dios tiene las estrategias, Dios sabe nuestros puntos débiles, Dios conoce todo. Y eso es como si nosotros jugáramos enfrente de un profesional. El profesional es Dios. Dios conoce todo, es nuestro arquitecto, es el que nos hizo, ¿no? Imagínate nosotros querer utilizar estrategias ante el mejor estratega. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar siendo conducidos a través de cada una de las decisiones que tomemos en el tablero. En algún momento esas decisiones nos va a llevar directo a donde nos quiere llevar el profesional. ¿Por qué? Porque él puede anticipar nuestros movimientos porque él ya sabe más o menos porque él pasó por el mismo proceso. Y si nosotros lo comparamos con Dios, Dios sabe todo. Dios sabe tus pensamientos más profundos, ¿no? Entonces, por eso podríamos decir que sí estamos destinados, pero que también podemos cambiar de acuerdo a la decisión y si dejamos que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Entonces, por eso Dios está en control de todo siempre. Y lo que pasó ahí en ese momento con Satanás, con Judas, no estaba fuera del control de Jesucristo. Él lo sabía, ¿sí? Él sabía que Judas, por eso le dice, sal y hazlo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no? O sea, le está dando la orden. Es curioso, ¿no? Porque hagan de cuenta, o sea, ¿quién y a nivel humano, quién va y le pide permiso o lo autoriza a la otra persona para entregarlo? O sea, ¿quién en su sano juicio como hombre lo hace? ¿Quién que aquel que robó el banco y se robó 10 millones de dólares le va a decir al amigo, vaya, entrégueme y hazlo pronto? Acá voy a estar esperando. O sea, imagínate, ¿no? O sea, es algo, digo yo, completamente fuera de lo que nosotros entendemos, ¿no? Por eso ahí podemos ver que incluso en este momento Jesucristo tuvo el control de todo. Sigue verso 24, más adelante dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y sí que es difícil, ¿no? Porque imagínate, le dio todas las oportunidades del mundo durante los 3 años que estuvo con él. Todo lo que vio, todo, o sea, vio señales que nosotros decimos, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera creído, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos eso? Pero
¿realmente creeríamos con esas señales? Si aún así teniendo el cielo y que nunca se ha caído, eso es una señal de Dios, que Él existe, ¿qué tal si nosotros menospreciamos esa señal y le decimos, no, eso no es? ¿Mm? Muchas personas menosprecian las oportunidades que Dios les da de diferentes maneras, ¿no? Porque Él cuántos milagros no presenció, cuántas hazañas, cuántas prédicas, eh, cuántos ejemplos vio al mismo Jesucristo siendo obediente hasta lo sumo, siendo ahí hasta entregar su propia vida, ¿no? Y aún así no volver. Y así, y aún así no se arrepintió. Como lo hemos aprendido con esa palabra de Techuvá, él no hizo ese Techuvá, no hizo ese cambio, lo hubiera hecho, posiblemente se hubiera salvado. Por eso prefirió al mundo, prefirió cumplir el objetivo de Satanás, de entregarlo, de matarlo, ¿cierto? Por eso, porque todo lo que Satanás promete es ¿qué? Muerte. Todo lo que Satanás promete es destruirte. Él te puede darte y decirte voy a dar la luna, las estrellas, toda la tierra, te voy a dar todo el poder, toda la fama, toda la riqueza que tú quieras, pero eso te va a costar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo que quiere es destruirte. Él no quiere hacer tu compa y hacer que te mejores y hacer que crezcas. No. Él lo que va a hacer es que terminando hundiéndote, quiere destruirte y quiere destruirnos a nosotros como humanidad por ser nosotros a imagen de Dios. ¿Sí? Entonces imagínate, por eso cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, por eso cuando Él nos habla reiteradamente, sobre algo, pues qué es lo que está diciendo, no endurezcas tu corazón. Escúchalo. Ten ese anhelo de escucharlo, ten ese anhelo de querer estar delante de él. Y que eso era la diferencia entre Judas y esta mujer que derramó el perfume. ¿Cuál era el que tenía esa disposición de escuchar, esa disposición de aprender, esa disposición de nutrirte de lo que Jesucristo estaba haciendo? ¿Y cuál era el que rechazó, el que dijo esto no es conmigo, el que lo entregó a la muerte, ¿no? Imagínate. Por eso es que ahí debemos de recordar muy bien esta lección, ¿no? Perdón con ustedes, es que hoy me tocó pesadito, estoy muerta del cansancio. Entonces ahí es donde viene esa incógnita, donde surgen algunas personas o como en algún momento lo llegó a vivir el mismo Job. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes o con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Para qué nací? Imagínate Judas, en ese momento muy posiblemente hasta pensó eso. ¿Por qué dejaste que yo naciera? Porque él me llamó a pesar de que sabía que iba a hacer esto. No, o sea, ustedes no creen todas esas miles de preguntas que pasó en la cabeza de Judas y haber dicho para qué nací, para hacer esto, para matar a un hombre inocente, no puede ser así, y si era el Mesías, y si esto, lo otro, pues imagínate, ¿no? Todo lo que este hombre pudo haber pensado y tenido, porque es que realmente no dice exactamente en qué momento de la historia Judas se mató o murió.
¿sí? Porque están las dos perspectivas de acuerdo a los evangelios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar, detallar, detallar y estudiar muy bien acerca de eso que él está hablando, acerca de lo que él está pensando, porque pues tampoco podemos pasar por alto, porque muy posiblemente nosotros seríamos igual que Judas, muy posiblemente nosotros también lo hubiéramos entregado, ¿sí? Por eso es que él despreció su nacimiento, Job despreció su nacimiento y muy posiblemente Judas también llegó a despreciarlo después de haber cometido ese error tan grande. ¿Por qué? Porque está en medio de la desesperación. ¿Y cuántas veces nosotros en medio de una desesperación, en medio de una agonía, no solo física, sino emocional o espiritual, pues definitivamente pues terminó perdiendo todo, ¿sí? Rechazando todo, pero no solo quedó o no hizo solo lo de Job, que a pesar de que rechazó su día, que a pesar de dolerle y de sacar todo ese sufrimiento que tenía adentro, él hizo un cambio en su vida. Él no rechazó a Dios, él no vituperó de Dios, él antes quería escuchar a Dios, él antes quería saber, pero una respuesta de Dios, no para criticar, no para maldecir, no para decir, venga a ver si tenía una buena opción para que me quitara todo, incluso a mis propios hijos, ¿no? Que era la obra, o sea, era los que trabajaban muy posiblemente también allí. Entonces, pues imagínate. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar y bueno, entonces, ¿será que sí? Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo correcto, definitivamente estoy ejecutando y estoy cumpliendo lo que él me está diciendo a pesar de la situación que esté viviendo, de la pobreza, de la escasez, la enfermedad o X o Y dificultad que esté teniendo incluso dentro de mi propia sentimientos, ¿no? Y eso ya es cuando alguien te traiciona o algo así, empiezas a luchar contra esa, de decir no lo va a hacer justicia, no, no puedes y estás en ese rifirrafe, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que la mayoría incluso de los que estaban predestinados, ¿sí? De aquellos que estaban llamados a vivir, a hablar, a llevar el evangelio, ¿cuál fue su final? Fueron muertos por otros, ¿no? Fueron muertos en manos de otros. Y aquellos que lo rechazaron, aún conociendo de Jesucristo, aún conociendo de Dios, vemos que Dios los castiga muy duro. Ejemplo de eso Acán, que cogió y la tierra se abrió y se lo tragó enterito, ¿no? Vivo, imagínate, ¿no? Entonces ahí es donde vemos esto y también podríamos llegar a pensar, venga, el por qué Dios creó a Judas, el por qué Dios creó a la humanidad, el por qué Dios creó a Adán si sabía que iba a pecar, el por qué Dios nos creó a nosotros si sabía los errores y los pecados que iba a cometer, ¿no? Creo que esa pregunta nos la hemos hecho no una, dos o tres veces, sino muchas veces, el por qué Dios nos diseñó a pesar de toda la maldad que tenemos en nosotros, ¿no? Eso es algo que lo vemos acá. Por eso muchos o algunos de los rabinos tienen una teoría acerca de esto y dice que Dios ya establece en las almas la mente de Dios. Es decir, ya Dios establece qué es lo que esa persona va a hacer desde el comienzo, pero también le da esa oportunidad de elegir. O sea, Judas tuvo 1000 oportunidades para decir, no, este camino no lo voy a hacer, no voy a ir a entregarlo. Muy posiblemente él dijo, no, va a quedar de acuerdo con ellos, pero los llevo a otro lugar y dejo que Jesucristo escape, ¿no? Algo así podía haber existido, pero ahí es donde muchos podrían decir, no, venga, pero pues
¿Para qué nació ese hombre? ¿Para qué nació esa alma? Y ahí es cuando tenemos esa libre elección, ¿sí? Esa libre elección de decir, venga, yo sí quiero seguir a Jesucristo o no quiero decirlo. Para eso, por eso es que muchas veces yo hago el ejemplo, si Dios hubiera querido tener robots, si Dios hubiera querido hacernos a nosotros que lo siguiéramos sin importar qué, ¿no? Pues estaríamos teniendo un botoncito donde apenas él diga se encendió, ¡tum!, se encendió y ahora obedecemos fielmente a Dios. ¿Cómo estaría esta humanidad si todos tuviéramos ese botón? Creo que estaría esta humanidad mucho mejor, ¿cierto? Pero el problema es que Dios no quería que estuviéramos por obligación, por máquinas, ¿no? Sino que realmente sea porque nosotros lo escogimos a Él, porque realmente quisimos estar con Él, ¿no? A eso es a lo que Él quiere llegar. Pero también Él da la oportunidad después de que cae, después de que peca, después de que transgrede, Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para levantarnos. Nos da la oportunidad otra vez para tomar otra vez el camino correcto. Depende de nosotros qué camino queremos tomar, ¿no? Y qué decisión o a quién realmente le prestamos nuestros oídos, ¿sí? Y eso es algo de lo que Yeshua quiere hablar acá, y por eso es que esa función de entregarlo se tenía que cumplir, fuera Judas o fuera otro, pero esa función se tenía que cumplir. Judas fue el que la cumplió, pero eso no quiere decir que Dios no lo quisiera haber perdonado, que Dios no lo quisiera haber traído otra vez, ¿no? Pero ahí vemos lo importante, ¿no? De saber elegir. Dios quiere que tú tomes una elección. Dios quiere que tomes un camino, que sepas qué es lo que vas a hacer, si lo tomas o no la tomas, ¿sí? Si lo haces o no lo haces, ¿vale? A eso es a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. Entonces imagínate si nosotros hacemos otras cosas, no queremos hacer lo que Dios nos pide, sino empezamos a hacer lo que mejor nos conviene, ¿no? Ahí es donde Él nos da ese cambio, donde Él dice, venga, no, 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 venga, sí, quieres morir, sí estás pasando por una situación, sí te va a escuchar, te puedes desahogar y puedes maldecir incluso hasta tu propia vida, pero si no quieres terminar mal, si no quieres ir de otro camino hasta mucho más peor, pues lo importante es que ¿qué? Que cambies la dirección, que realmente cambies lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Qué era lo que Judas hubiera hecho? Se hubiera arrepentido, hubiera vuelto a los pies de Dios, hubiera querido buscar esa otra vez, esa reconciliación de Dios, como lo hizo Pedro. Pedro no se fue y se cortó las venas, Pedro no fue y se tiró al mar, Pedro no fue y se ahorcó. No, ¿qué hizo? Esperó. Dijo, yo puedo tener otra oportunidad. Cuando escuchó que Jesucristo estaba en la orilla y los estaba esperando ya después de resucitar, quiso él. Él no esperó 10 segundos, ni 30 segundos, ni dudó. Lo único que pensó fue llegar ante los pies de su maestro. Y poder saber que tenía esa opción, que tenía esa oportunidad otra vez de entrar al redil. Sí, esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, esos son los pensamientos que tuvo Job y que muy posiblemente llegó a tener Judas en el transcurso de todo ese momento, ¿sí? De saber si sí quería seguirlo o no, ¿sí? O por qué no murió cuando nació si todo esto que iba a pasar, ¿no? Pero pues Dios no lo permitió, ¿no? Entonces ahí es donde vemos y pues al final nosotros todas estas preguntas no las vamos a poder responder a no ser que estemos ya directamente con Dios y Él no las conteste, ¿no?
Pero pues hay muchas ocasiones que parecen injustas en nuestras vidas, en nuestras casas, en diferentes lugares de nuestras vidas, trabajo, casa, estudio, ¿sí? Siempre van a haber circunstancias que te van a decir, acá Dios no está contigo. Acá tú no puedes hacer nada, ¿sí? Muy posiblemente van a haber ocasiones así, pero ahí es cuando Dios más se va a mostrar. Ahí es cuando Dios más realmente hablará ¿qué? A nuestras vidas, ¿sí? Porque es que a veces el problema es que nosotros desconocemos cómo va a terminar todo. Tú no sabes si después de un proceso, si después de la nieve, del fuego y de todo lo que Dios nos pase a lo largo de nuestras vidas, no sepamos a dónde vamos a terminar y eso es donde cambia la perspectiva. Por eso hoy sabemos que vamos a la vida eterna, que vamos a otro camino y ahí es donde empezamos a caminar en la perspectiva de ¿quién? De Dios. Ya mi camino no es lo que el mundo, lo que el hombre, lo que mis deseos o lo que hija Perencejito, Sutanito, mi hijo, mi esposo, no, sino lo que dijo Dios, ¿no? Y ahí es donde estaremos haciendo esta declaración, Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Tun, tun, tun. Bueno, ahí sigue la canción, ¿no? Entonces, vamos a llegar a un momento en que vamos a cantar esto, en que vamos a darle gracias a Dios porque lo escuchamos, porque a pesar del fuego, las pruebas y todo lo que vivimos, vayamos a decir en su momento, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes había escuchado de ti, de las maravillas, de todo lo que hiciste, pero ahora puedo ver tu gloria. Ahora puedo entender lo que tú estás haciendo, ¿sí? Llegará el momento en que vamos a decirlo, pero ¿cuándo? Cuando hayamos llegado a la victoria de todo el proceso que nosotros tengamos que vivir. Sea o no estemos directamente ya en la tribulación o gran tribulación. Todas nuestras vidas van a haber tribulaciones. La mayor prueba que vamos a pasar como hijos de Dios es el pasar por la tribulación y la gran tribulación. Porque ahí realmente nuestra fe va a ser ¿qué? Probado. ¿Sí? Y ahí por eso sigue el cántico, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Sí? Y sigue ahí cantando, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, hay situaciones que vamos a ver totalmente injustas, totalmente donde uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? No tiene sentido que yo esté viviendo eso si vivo con Dios, si le busco, si camino con Él, si trato de guardar los mandamientos, pero aún así pareciera, o sea, que voy bajo negro o estoy sitiada de mala suerte, por así decirlo, ¿no? Que solo te vienen problemas y problemas y problemas y circunstancias, ¿no? Y llega el momento de decir, venga, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Mientras que estemos acá en vida. Pero eso va a cambiar y esa perspectiva va a cambiar cuando ¿qué? Cuando entremos en la eternidad. ¿Por qué? Porque es que ahí vamos a confirmar que todo ese proceso que vivimos, que todos esos pensamientos que nosotros estábamos pasando, era para nuestro bien. Ahorita nosotros, ¿qué pensamos de Job? Si nosotros estuviéramos puestos en los zapatos de Job, nosotros hubiéramos podido escuchar
no hablar mal de Dios, no irnos en contra de Él, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios a pesar de que perdí todo y aún así seguir siendo testimonio de Dios? ¿O qué haríamos? ¿O seguiríamos constante con Dios a pesar de tener arrebatos de miedo, arrebatos de dolor, arrebatos de ira, pero íbamos ante el Eterno y le decíamos, Dios mío, mira, esto me está pasando, no delante de la gente, ¿no? Que es muy diferente. Entonces ahí es donde vemos todas estas injusticias que pueden pasar en nuestras vidas, que después de pasar el proceso se van a convertir ¿en qué? En bendiciones, donde vamos a decir, oiga, Dios es impresionante, mira de donde me sacó, yo pensaba que no tenía rumbo, yo pensaba todo esto lo veía negro, pero Él vio algo diferente. Él vio más allá de donde yo estaba y me sacó de ese lugar, ¿no? Y esto lo ligamos o lo conectamos con Jeremías 29:8, que dice, porque así ha dicho el Eterno de los ejércitos, o el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñasteis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no los envié, ha dicho el Eterno. O sea, por eso tenemos que poner en tela de juicio sueños, visiones, palabras, todo lo que sea con respecto no solo al futuro, sino a nuestro presente. Todo eso debemos de pasarlo por el filtro de ¿qué? De las escrituras, ¿sí? Sigue diciendo verso 10, porque así dice el Eterno, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver al lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo con vosotros o acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? El fin que anhelamos. ¿Cuál es el fin que nosotros anhelamos? El vivir bien, el que no nos pase nada, el que no estemos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, sino que realmente podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigue en el verso 12 de Jeremías 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Eterno, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, ¿qué dice Dios? Estén firmes, no piensen en retroceder su pie o cambiar su momento por un momento de fama, sino realmente el estar buscando plenamente de Dios y seguir esforzándote en mantenerte en la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando digo el seguir esforzándote, es el seguir teniendo el anhelo continuo a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchas veces quisieras alejarte, rechazarlo y todo eso. Lo mejor que podemos hacer es decirle, Dios mío, mira, estoy sintiendo esto, me siento ahogada, siento que no puedo andar, siento que ya no puedo más, ¿cierto? Vengo a depositar todo en ti. Él es nuestro esposo, Él es aquel que nos está cuidando, aquel que nos está liderando, nuestro pastor, ¿no? Entonces, imagínate, Dios no va a forzar a que le aceptemos, eso es algo que Él no va a hacer, ¿sí? Y por eso, pues Dios trata de animarnos y de querer hacer la voluntad de Dios. Por eso Él hace, o por eso a veces como
como testigos de lo que Dios está haciendo en otra persona, a veces nos podemos poner como justicieros, como juzgadores, en vez de consolar, en vez de levantar o ayudar a levantar al prójimo, a veces ¿qué hacemos? Los hundimos mucho más, ¿sí? Y por eso es que al final Job pues dice que muchas he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Qué tipo de consoladores somos? Molestos que andan echándole sal a la herida, que ya se está sanando y tú dices, no, así no se sana y coges y lastimas otra vez, ¿no? ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Sí? El caminar de acuerdo a la voluntad de Dios o definitivamente decir, estos consoladores o que nos digan a nosotros ese consolador es molesto. Es cansón, ya no aguanto, ya prefiero mi independencia, ¿no? Mi solo lugar, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho en nuestras vidas, ¿sí? Por eso el Señor es el que oscurece, por eso dice en Job 38:2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que realmente no tiene consejo? ¿Quién es el que realmente no trabaja, no pone las cosas? ¿Mm? Pues es el enemigo, el que daña, el que tergiversa, el que quiere destruir, robar, matar, ¿sí? Aniquilar. ¿Mm? Por eso la razón de dar un buen consejo, ¿sí? De llevarlo a la situación que realmente necesitábamos era el escuchar, el caminar, el ver, el tratar de estar directamente en la voluntad de Dios, no apartarnos de lo que Dios nos dejó dicho, escrito en su palabra, ¿sí? Pero los amigos de Job están convencidísimos de que Job había hecho algo malo, cuando realmente no. Nosotros que tenemos todo el panorama, podemos decir, gracias que Job no hizo nada, ¿no? Gracias a que Job siguió fielmente queriendo cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que a veces vemos a Job como pecador o muy posiblemente como estos amigos, pero si nosotros nos ponemos a investigar mucho más, a ver mucho más de fondo, vemos que esas decisiones o que esas tragedias que vivió Job, a pesar de que eran difíciles, dolorosas, pero cuando Dios y nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios hace su voluntad. Dios empieza a levantarnos, Dios empieza a sacarnos del lugar o del hoyo en el que estábamos, ¿no? Por eso es que ellos no sabían, ellos juzgaban, criticaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaba realmente pasando, ellos no tenían el contexto del cielo. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar criticando, humillando, juzgando a una persona cuando realmente, posiblemente eso que está viviendo es una prueba de Dios para su vida, para probar si sus palabras realmente son ciertas, si es que realmente amamos demasiado, ¿no? Y eso es algo que lo vemos, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. A veces podemos estar queriéndonos levantar y queriéndonos parar y estamos empezando a tener fuerzas cuando viene un líder y coge y te arrasa todo. Dice, ¿tú qué estás haciendo? Estás por el camino correcto, ven, haz esto, ven, haz lo otro y te guía por un camino que no es, ¿sí? Por eso la importancia de mantenernos con Dios a pesar de o a pesar de aquello, de esas circunstancias que nos rodeen, ¿no? Por eso en Job 42:7 nos dice, y aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifaz Temanita, mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, ¿y será que Job solo habló lo recto?
Ahorita estábamos viendo que decía, ¿para qué nací? Prefería haber sido un abortido, prefería haber que mi día no llegara, morir antes de caer en las rodillas, hacer mil cosas, ¿no? O sea, ¿pero qué dice acá? No, o sea, dice, pero tengo ira porque han hablado lo que no es recto, ¿sí? No hicieron lo recto como Job, porque Job realmente no se fue literalmente en contra de Dios, ¿sí? Sigue el verso 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente o por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elimas temanita, Bildad suita y Sofar namatita, perdón, e hicieron como el Eterno les dijo y el Eterno aceptó la oración de Job. Imagínate, ¿no? Que llegue un momento en que tú, la única persona que te va a ayudar a pasar ese proceso es aquel al que tú le estás diciendo pecador. Duro, ¿no? O sea, duro lo que Dios nos está diciendo acá, pero ahí es donde nosotros debemos de dejar de juzgar, de imaginarnos, de estar diciéndole esto, lo otro, por qué estaba pasando por esta situación, antes de juzgar, de criticar, antes de eso, ¿qué necesitamos ponernos a hacer? Ponernos en los zapatos de esa persona y empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. Empezar a orar por ellos, empezar a cambiar, empezar a decir, venga, tú no tienes razón, yo estoy con mi conciencia tranquila, ¿sí? Lo mismo estaba pasando aquí con Judas. Judas, ¿qué estaba pasando? Verso 25 dice, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Será que este versículo o será que estas palabras las escucharon todos los discípulos? ¿Ustedes qué dicen? Pues probablemente escucharon, pero no entendieron de qué hablaban. O Yo digo, posiblemente esas palabras se las dijo al oído. Ah, yo digo que fue al oído, ¿no? Que no las Sí, escucharon. nadie las escuchó, solo Judas. Judas, sí. Exactamente. Judas fue el único que lo escuchó, Judas fue el único que dijo, me descubrieron. Y a pesar de eso, no cambió. A pesar de eso, como que confirmó más el quererlo entregar. Vender. Sí, entregarlo, vender, traicionar, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, vamos a ver que ya las enseñanzas, la doctrina, todo ya empieza a cambiar, ¿sí? Desde este momento vamos a ver cómo empieza a pasar de una cena donde están compartiendo, donde los discípulos ni se imaginaban lo que iba a pasar más adelante, ¿sí? Porque ya estaba a punto de que ser ¿qué? Entregado. Acá ya estaba horas, minutos, ¿sí? De ser entregado a Jesucristo. No estamos hablando de días, estamos hablando de horas, horas muy cortas. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Compartió con ellos, ¿sí? Y de acá es que toman muchos para decir que esto era la Santa Cena cuando realmente era Pesaj, ¿no? Acá cuando Jesucristo empieza a bendecir el pan, ¿sí? Está siguiendo una tradición hebrea, estaba siguiendo eso de
el abrir, ¿sí? El día, el abrir la cena, el abrir todo esto, dando el ejemplo de que él también cumplía la tradición judía, de que él también estaba llevándonos a guardar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad o lo que nosotros nos quiera llegar el momento de inventar, ¿sí? Eso no era lo que estaba haciendo. Acá Yeshua estaba partiendo ¿qué? Pan sin levadura, conforme al mandamiento que se hacía en Pesach, porque él estaba anticipando a todo lo que él iba a pasar, a todo lo que él iba a vivir. Por eso que dice verso 26 al final, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué dice? Este es mi cuerpo es sin pecado, sin levadura, sin mancha, sin hipocresía, mi cuerpo es totalmente puro, santo delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y acá es donde él va a entregar esos elementos simbólicos, ¿sí? Donde nos lleva a todo lo que pasa en Pesach, a llegar a empezar a conectar ciertos eventos con Pesach, ¿sí? Y recordemos que cuando hablamos de la levadura, ¿sí? Para entenderlo muy bien, tenemos que hablar de la levadura. La levadura es ¿qué? Hipocresía, malicia. Cuando hablamos del pan sin levadura, es un pan de sinceridad. ¿Por qué? Porque no tiene nada de mentira, no hay hipocresía, no hay maldad, ¿sí? Es un pan genuino, podríamos decir nosotros, ese pan o esas personas que pareciera que nunca hubiera pasado y se hubiera estado solo en una burbuja, ¿m? Y llega a la ciudad y llega todo y uno como que los ve tan inocentes, ¿sí? Esa es la palabra, ese es el que vemos acá como el ser tan ingenuo, ¿sí? De creer todo, no tiene esa malicia o esa maldad de dañar a la gente, ¿no? Y eso se ve más que todo por lo menos con la gente de campo. Sí hay cierta malicia, pero uno los ve como muy inocentes en otros muchos aspectos, ¿no? Y uno dice, pobrecito, ¿no? Acá lo van a dar 3 rondas y ahí quedó, ¿no? Es lo mismo, estamos hablando acá de ese pan limpio, santo, puro, ¿sí? Que no tiene malicia, que no tiene maldad, que es totalmente, no podríamos decir ingenuo. Jesucristo no tenía nada ingenuo. Él sí era santo, puro, porque sabía discernir entre lo correcto y entre lo incorrecto, ¿sí? Entonces, cuando está hablando acá de que partió el pan, no solo está diciendo o solo hablando de el pan físico, sino el pan espiritual, ¿sí? Ese pan que proviene o que viene de la boca de Dios, ¿no? Por eso a Yeshua se le cataloga o se le conoce como el pan de vida, como que es la palabra, el dabar o el logos hecho carne, ¿sí? La vida no solo consiste en el alimento físico, sino también en el alimento espiritual, ¿sí? Que es de la única manera que vamos a poder sacar la levadura de nuestras vidas. ¿Cómo? Alimentándonos de la mejor manera, no solo físico, sino también espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Cuál? El saciarnos de lo material, el llenar nuestro estómago de comida o realmente llegar a un conocimiento pleno de Dios. Llegar a vivir lo que Dios dice. Por eso Salomón llegó a la conclusión en Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Podemos tener 1000 conocimientos de las escrituras, no solo de las escrituras, sino de muchos textos filosóficos, históricos, de todo esto,
Y aún así ese estudio puede ser fatiga, puede ser cansón, puede ser desagradable, y cuando realmente vamos por el camino correcto, cuando te empiezas a saciar de lo que realmente es indispensable, pues ya no vas a querer cambiar, ¿cierto? Por eso es que ya nunca más vas a apreciar libros o cosas que hablen de cosas diferentes a Dios, sino que realmente te vas a enfocar en lo que Dios quiere decir o en lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces, los libros, las palabras de los hombres nunca nos van a saciar. Si es con ese propósito que leemos, obtenemos información, ¿sí? Y por eso vemos en el verso 18 de Eclesiastés 1, porque en la mucha sabiduría hay muchas molestia, y quien añade ciencia, ¿añade qué? Dolor. Hay muchas cosas que siempre vamos a estar caminando solitos, que vamos a estar caminando y llevando el evangelio solitos, con testimonio y todo, pero también van a haber momentos donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay circunstancias totalmente ajenas a nuestro control, ¿sí? Y por eso necesitamos tener el conocimiento, tener la experiencia, tener, dejar de pensar en posesiones terrenales, sino hacer tesoros, hacer posesiones ¿qué? Sí, que además de nuestro, Espirituales, ¿no? ¿sí? Hacer mucho más espiritual. Por eso en Eclesiastés 1:2 que nos dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vale. Todo lo que hay en este mundo es efímero. Todo se pierde, todo se evapora, todo es fácilmente que se vaya como el humo que tú quieres coger, eso por lo menos el humo de las fogatas, o que tú tengas un pocillo totalmente hirviendo, caliente, y todo ese humo que tú sales, o ese, sí, el humo o el vapor que sale, tú lo quieras coger y atrapar y decirle no se vaya porque se enfría, ¿no? Entonces, pues estás peleando en vano, porque por más que quieras atraparlo, no puedes. Esta vida es igual, por más que la querramos Este mantener lo, pues, para no, eh, eh, así como nosotros la queremos tener para toda una vida y sostener nuestra vida, va a llegar un momento en que ¿qué? En que no vamos a poder sostenerla porque es efímera, porque es pasajera, ¿sí? Entonces, por eso Jesucristo bien le dijo a la mujer samaritana, le dijo, yo te daré el agua de beber, esa agua de la cual nunca más vas a tener sed. Ese es el anhelo, ese es el pan que queremos comer de él, que realmente nos va a saciar, y por eso él lo dice en Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque habéis visto, no creéis. ¿Sí? El que dice, yo soy el que tengo la vida, yo soy el que te lleno, yo soy el que te sacio, yo soy el que realmente puedo nutrir tu vida, puedo llevarte a la vida eterna, ¿sí? Por eso es que Jesucristo, Yeshua, es nuestro único pan, es el único aliento, es aquello lo único que te puede saciar y acabar el hambre, ¿sí? Y en el verso 27 sigue diciendo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De los pecados. Y acá es donde vamos a ver varios simbolismos muy importantes, ¿sí? Más acerca del vino. El vino puede ligarse con la sangre, como bien Jesucristo lo dice ahí
Este es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Es esa representación del sacrificio que hizo Jesucristo, del cual iba a sellar ese pacto que está en Jeremías 31 al 34, ¿sí? Y el cual también lo vemos en Génesis 49:11. ¿Quién me ayuda con ese texto? Génesis 49:11. ¿Quién lo tiene, por favor, para que lo lea? Yo, Génesis, dale, Aurora. Génesis 49:11. Ujú. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿Hasta ahí? Sí, está ahí. Si vemos ahí está como eso, pero también representa juicio. Y esto fue algo que a mí me explotó la cabeza cuando yo lo estudié, a pesar de que estoy un poquito dormida. Esta parte es curioso porque yo nunca había tomado o nunca había visto el vino como algo de juicio, el cual si lo vemos en Isaías 63, ¿sí? Vamos a buscar Isaías 63, por favor, que lo pueda buscar. Isaías 63, versos 2 y 3. A ver, si quieres, ya lo tengo. Léelo es del 1 hasta el 6, porfa. Isaías 63, ¿verdad? Sí, del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, la borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. En lagar, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Hasta el 6, ¿verdad? Y con Sí. mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. O sea, imagínate lo que está diciendo ahí, ¿no? Y lo está comparando con un lagar, es decir, en esta parte donde se hace o se saca el jugo de las uvas, recordemos que para esa época en el lagar era donde se ponía un poconón de uvas y se subían personas con los pies descalzos y empezaban a machacar, ¿no? A machacar y machaquen las uvas. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo, lo que está diciendo Dios acá, que en medio de su ira, en medio de su furor, va a ser como aquel que está machacando las uvas, pero que lo que sale de las uvas no es jugo, sino sangre, y el cual eso hace que manche también sus vestidos, sus ropas. ¿Cómo sale la gente que está machacando uvas, que está sacando ese jugo de la vid, ¿no? ¿Cómo salen sus ropas totalmente rojas? Y imagínate un vestido totalmente blanco ahí. ¿Cómo va a salir su ropa? Pareciera que hubiera estado manchado de sangre. Por eso Dios, y acá Dios compara el vino también como de juicio, ¿sí? Por eso habla de la copa de la ira. Muy posible también es vino, pero vino de juicio, ¿sí? No sé si a ustedes como que uno dice, uff, esto no lo había visto, y yo cuando lo vi yo dije, Dios mío, o sea, es duro, porque imagínate el ser pisoteado como esa uva, y eso no es cualquier fuerza, pues eso no es delicadito, ay venga yo te espicho un pedacitico, no, imagínate esas pisadas tan fuertes que damos, ¿no? Si alguien nomás viene y medio nos pisa a nosotros un dedito, cuánto no nos duele, ¿cierto? Imagínate que cada uno de nosotros seamos las uvas y seamos machacados por el Eterno. Y eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos.
con la venganza del Eterno. Las naciones van a ser como esas uvas, como ese lagar donde van a ser juzgadas, donde realmente su sangre va a ser derramada por el rechazo, por la maldad, por la injusticia, ¿no? Es en cuanto al juicio. También lo vemos que el vino es símbolo de alegría. Lo hemos visto muchas veces y para nosotros a nivel social también es de alegría, casi siempre cuando sacamos el vino. El vino casi nunca se saca en un velorio, casi nunca se saca o si se saca ya es un tipo de vino, ¿cierto? Pero casi no se ve. O no sé allá en México, acá en Colombia, pues, que entreguen vino en un entierro. No, que si ya después se quieran emborrachar, sí, eso ya es otra cosa, pero que se dé vino como conmemoración a eso que está pasando, no, casi siempre en donde se reparte el vino, en una boda, en una celebración, en algo, ¿cierto? Que indique que es de alegría y de festejo, ¿no? Y esto lo podemos conectar con Salmos 104:15. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Salmos 104:15. Lo tengo, Luli. Dale, Margarita. El vino que alegra el corazón del hombre y aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ujú. Entonces, si vemos el vino, también es un símbolo de qué? De alegría. Sí, y pues por Ujú. eso vemos por lo menos el primer milagro que Jesucristo que hizo, convertir el agua en vino y fue para una boda, ¿no? Curiosamente. Otro que lo vemos también como simbolismo es de medicamento. Recordemos que para la época antigua no había analgésicos o pastas o cualquier otra cosa que nos ayude también a nivel de dolor, ¿no? Para la época de Pablo se utilizaba el vino al igual que el aceite con ciertas hierbas medicinales para sobrepasar ciertos dolores. Esto lo vemos en por lo menos Pablo dándole el consejo a Timoteo en Primera de Timoteo 5:23. El que lo tenga, porfa, bien lo puede leer. Primera de Timoteo 5:23. Yo, Dale, Pedrito. dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ujú. Entonces sí, y lo utiliza que como medicamento. Si te anda doliendo, y pues recordemos que para esa época, o sea, el conseguir el agua era donde. Así que nos abrían la llave, ahí le salía todo el chorro de agua lo más de bella. No, casi siempre él tenían que sacar el agua de dónde? De pozos. Imagínate que un bichito hubiera caído ahí muerto, ¿cómo se volvería el agua? Empezaría a tener bacterias y era casi imposible de comer. ¿Sí? Y eso pues también producía enfermedades. ¿M? Pues eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tómate un poquito de vino para que te ayude con el malestar que tiene. Tocaría mirar qué propiedades tiene el vino, ¿sí? Realmente que viene la uva, no que es ultra procesado, porque ya hoy en día hay muchos vinos ultra procesados, y ahí es donde tendríamos que mirar, bueno, qué beneficio realmente da el vino cuando uno tiene ciertos dolores, ¿no? Ahí ya ustedes lo pueden probar, por lo menos un día que tengan un dolor de estómago, mejor dicho, prueben a ver si el vino hace algún efecto, ¿no? Dinos, Pedrito. Usted es lo que te iba a preguntar, ¿seguirá siendo el vino una alternativa como la que le dio Pablo este, ¿A a Timoteo? Timoteo, a Timoteo? ¿O ese vino de alguna manera de esa época era diferente al del día de hoy, ¿no? Yo diría que
es mucha la diferencia, porque hoy en día no se hace el mismo proceso que se hacía para esa época donde había químicos. Para esa época el abono para las matas, incluso el matar ciertas plagas y todo era directamente con plantas, con cosas que eran totalmente nutritivas, a diferencia de hoy. Hoy en día la mayoría de los viñedos que utiliza químicos, ¿sí? Por eso hoy en día el vino pues no es tan factible para utilizarlo en la medicina. Incluso si vemos qué médico ha dicho, ven, tómate una copita de vino y eso te hace. O por lo menos a nivel de remedios de las abuelas, ¿no? Yo nunca escuché un remedio de las abuelas que dijera, ven, tómate un poquito de vino, ¿no? Y eso te ayuda, ¿no? O sea, creo que hoy en día no tanto porque por ese mismo tratamiento, porque ya hoy en día el tener un viñedo como lo hacían en la época de Pablo, de Jesucristo, ha cambiado y radicalmente porque es que hoy en día, ¿qué es lo que quieren? Que produzca, que produzca, que produzca, que produzca. Y entre más rápido mejor porque más plata tengo, ¿no? No había tanta contaminación o no había contaminación. Esa es la otra parte, la contaminación que hay a nivel mundial por nosotros mismos, ¿no? La desforestación, tanto daño que hemos hecho a la tierra, sí, incluso el no dejar descansar la tierra, eso también hace que las frutas no tengan el mismo nutriente que antes, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay ciertas frutas que ya no saben como hace 20, 30 años atrás. Y uno dice, oiga, esta fruta ya está, se siente como rara, ¿cierto? Uno ya dice, acá hay algo, porque han venido cambiando los procesos, el tipo de cómo se hace, incluso hoy en día ya hay mucho alimento que es totalmente transgénico, es decir, que son mezclas de semillas. No solo eso, sino que son directamente de laboratorios, no son naturales como Dios los ordenó, sino que ya son directamente de laboratorio, ¿no? Y ya ves que, bueno, se dice que hay en algunas partes del mundo, o sobre todo creo que en Estados Unidos y todos esos países económicamente fuertes, Uh -huh. que tienen escondidos semillas para que en cuevas bien fortificadas para que en caso de que haya una guerra nuclear, pues una vez que pase el tiempo y se descontamine el ambiente, que empezaría nuevamente pues a utilizar la tierra para sembrar con esas semillas, pero pues en una destrucción así, ¿cuántos años o no cientos, no sé, tendrían que pasar de años para que la tierra Uh -huh. fuera limpia nuevamente y sobre todo si Dios lo quiere y si lo permite, ¿no? O sea, no creo que sea muy factible a Uh corto -huh. plazo. Exactamente, ¿no? Y eso pues es algo que uno humanamente puede hacerlo, ¿no? Y por lo menos en Estados Unidos, ¿cuántos no tienen allá su bóveda y todo con un poco de mercado o de todo eso para subsistir durante años, ¿no? ¿Cuántos no tienen eso? Preparándose incluso para una guerra así atómica, ¿no? Pero pues está en lo que Dios permita. Yo digo, Dios tiene el control de todo y hay muchas cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer, pero que nosotros no sabemos cuán es el alcance, por lo menos de estas bombas, ¿no? Lo vemos por lo menos con esta bomba Hiroshima, que se tiró, cuánto caos no trajo y que no solo repercutó para ese momento donde estalló, sino siglos siguientes, ¿sí?
donde pues hubo muchas cosas, donde allá casi ya nadie podía vivir en la tierra hasta después de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, todo eso de la radiación y todo eso trae unas consecuencias, no solo a nivel humano, a nivel de tierra, a nivel de todo, ¿sí? No sabemos, posiblemente una de las teorías que hay para que haya cielos nuevos y tierras nuevas, que nosotros mismos destruyamos todo el cielo y la tierra que conocemos, ¿no? Posiblemente, ¿no? O que sea ya una restauración, así como nosotros necesitamos una restauración, quitar el pecado, el caos, la maldad de nuestras vidas, así mismo haya para el fin de los tiempos. No sabemos si es literal o si realmente es a nivel espiritual, ¿no? Pero es algo de ligar y ver que es que definitivamente se ha tergiversado tanto, tanto la comida, tanto todo eso, incluso hasta el mismo vino. Hoy en día, ¿para qué más se utiliza? Se utilizan más que todo para para tomar, para perderse, ¿sí? Para perder el control más que realmente para los beneficios que eran para esa época, ¿no? Ya la próxima clase pues vamos a tocar otros simbolismos, ¿sí? Y a ligarlo también con las profecías. Acá ya empezamos a ver ciertos cumplimientos o el por qué Jesucristo empezó a decir ciertas cosas, ¿no? Que esto ya es como las últimas palabras o enseñanzas de Jesucristo. Y ya después empezamos, ya son casi con los hechos en rojo, desde el verso 30 en adelante, ¿vale? Oremos y finalizamos con la sección de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre por este tiempo de estudio, por permitirnos aprender de tu palabra. Padre, ayúdanos a edificarnos más en ti, a aprender más de ti, a querer gozarnos en tu presencia, en tu palabra, Padre, que no solo sea un momento de distracción y ya, sino que podamos poner en práctica todo esto que aprendimos, Padre. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte, Padre, y sobre todo a tener ese corazón que tuvo esta mujer, que desligó, que llenó, que que estaba rebosante de agradecimiento, de adoración a ti, a tal punto de dejar todo lo que tenía, todo su patrimonio, y rociarlo sobre ti, Padre. Que nosotros podamos tener también este anhelo de adoración, este anhelo de buscarte, ese anhelo de tener esa hambre y sed de justicia, Padre. Y que no tomemos ese mismo camino de Judas, que a pesar de que tuvo mil maneras, mil opciones para no tomar ese camino aún, así lo tomó, Padre, y a pesar de eso tú pudiste haberle dado otra oportunidad, pero él no hizo un cambio, no hizo ese de querer hacer el cambio verdadero, hacer esa techúa, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a conocerte cada día más y que nosotros podamos estar más en tu presencia, más en lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias por Pedrito, Margarita, Aurora, por cada uno de los que nos escuchan y aquellos que van a ver el video, que seas tú el que les hables, que seas tú el que les instruyas, el que les ayudes a tomar la mejor decisión, Padre, aunque sabemos que tú eres un caballero que respeta aquello que estamos decidiendo, sea para bien o sea para mal, Padre. Ayúdanos a caminar en tu verdad, ayúdanos a cumplir de acuerdo a tu voluntad todo lo que tenemos que vivir y pasar, Padre, que sea para victoria y no para vergüenza, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.